Prefecta de Pichincha, Paola Pavón, retomó sus funciones. La Corte Provincial de Pichincha aprobó un cambio en las medidas sustitutivas. 9.001 visas temporales de excepción por razones humanitarias ha entregado Ecuador a ciudadanos venezolanos a partir del decreto 826 enviado por el Ejecutivo. Quito se prepara para despedir este 2019. A pocos días de cerrar el año 2019, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Quito hace recomendaciones para el uso de la pirotecnia. Atentos. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 26 de diciembre de 2019. Saludos amigos, sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, retomó sus funciones la mañana de este jueves. La presidenta subrogante de la Corte de Justicia de Pichincha, Padlova Guerra, revocó la prisión preventiva en contra de Pavón y de los dirigentes del Movimiento de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y Cristian González. Con abrazos y besos fue recibida Paola Pavón la mañana de este jueves en los exteriores de la prefectura de Pichincha. Bienvenida, prefecta. La verdad siempre saldrá la verdad a la luz. Paola Pavón retomó sus funciones luego que la noche del 24 de diciembre, la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Pichincha, Padlova Guerra, resolvió revocar la prisión preventiva que pesaba contra Pavón y los dirigentes de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y Cristian González. El proceso legal continúa y hoy más que nunca con la firme convicción de mi inocencia. Creo que no hay mejor forma de demostrarlo que con la reformulación de cargos que ha hecho la Fiscalía. Paola Pavón y Cristian González se encontraban en prisión preventiva desde el 15 de octubre, mientras que Virgilio Hernández desde el 5 de noviembre. Según lo dispuesto por la presidenta de la Corte Provincial de Pichincha, los procesados deberán presentarse ante la justicia de forma periódica cada lunes y el uso de un dispositivo electrónico de localización. Después de 70 días, la Fiscalía reformula cargos porque, en efecto, no hay un solo elemento de convicción que pueda demostrar nuestra responsabilidad. No nos mintamos, aquí hay una persecución política y yo lamento por la democracia, lamento por el Ecuador, que las diferencias políticas que son necesarias en una democracia se procesen con el odio y la persecución. En un comunicado de prensa, la Fiscalía criticó la decisión de Guerra, asegurando que la tomó pese a que existe una prohibición legal en el Código Orgánico Integral Penal, el cual se refiere que la prisión preventiva podrá ser sustituida por otras medidas cautelares, pero no en infracciones sancionadas con prisión de más de 5 años. Pavón, Hernández y González fueron detenidos tras las protestas de octubre pasado. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en otros temas, a puertas de cerrar el 2019, la Asamblea Nacional durante 12 meses ha aprobado 15 normativas que se encuentran ya publicadas en el registro oficial. A ellos se suman 3 proyectos de ley pendientes para su publicación. El legislativo también estuvo en el ojo público con el archivo de una ley que planteaba un registro para violadores. En el siguiente resumen, conozca los ejes que marcaron este año que finaliza. Son 15 las leyes que marcaron el trabajo legislativo durante el 2019, que han generado debate en la Asamblea Nacional. Tal es el caso del Código de Comercio, reformas al Código General de Procesos, derogatoria del impuesto ambiental a la contaminación vehicular, ley de compañías, ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, entre otros. A ellos se suman normativas que cuentan con veto parcial del Ejecutivo, pero aún no están publicadas, como es el caso del proyecto de ley reformatoria al Código de la Democracia, proyecto de ley orgánica de actuación integral en casos de personas desaparecidas, el proyecto de ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria. También este año la Asamblea amplió la discusión a un tema que generó el archivo de la misma. Se trata del proyecto de ley de registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes. El presidente de la legislatura, César Litardo, habló de calidad de las normas y los consensos en cada una de ellas. No solamente hay que ver la cantidad de leyes, sino la calidad, es decir, haber aprobado
reformas integrales al Código Orgánico Integral Penal, haber aprobado reformas integrales al Código de la Democracia y algunas leyes más, como la ley de simplicidad tributaria, etcétera, demuestran de que la Asamblea Nacional, cuando trabaja en consenso, cuando trabaja en acuerdos, puede gestionar y hacer leyes para la gente. Así que me parece que desde todo punto de vista es un balance positivo. Ya en materia de fiscalización, en el Pleno de la Asamblea han sido tratados 3 juicios políticos en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa por incumplimiento de funciones, también en contra del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana José Tuárez y de los ex consejeros Victoria de Sintonio, María Chalá y Walter Gómez, además en contra de la ex ministra de Salud Verónica Espinosa por incumplimiento de funciones. En el ámbito del seguimiento y control, la Asamblea, ante las problemáticas generadas de índole social, conformó la comisión ocasional que dio seguimiento a lo ocurrido durante el paro nacional. Además, una revisión a la Constitución, pues existen planteamientos de reformas a la Carta Magna. Con respecto a la participación ciudadana, la Asamblea puso énfasis en acudir a territorio a fin de conocer las principales demandas. Las comisiones especializadas recorrieron el país para recibir sus planteamientos en la construcción de leyes. También los grupos parlamentarios han cumplido con su agenda durante el año. Los grupos como el de masificación del deporte, prevención del consumo de drogas, de niñez, de los derechos de mujeres, de derechos humanos, fronterizo, han permitido convocar autoridades y ciudadanía para el tratamiento de varias necesidades. En este año, por finalizar, la Asamblea en las distintas comisiones especializadas dará seguimiento a las leyes aprobadas a fin de verificar su cumplimiento. Para el 2020 están pendientes varios temas, como el proyecto de ley de emprendimiento, Código de Salud, ley de pesca, reformas laborales, ley de tránsito, entre otras iniciativas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en Ecuador ocurrieron acontecimientos que marcaron la agenda de este 2019. Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia. Ecuador y la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la eliminación del subsidio a la gasolina súper, el paro nacional de octubre pasado, así como la aprobación del matrimonio igualitario. Son algunos de los temas que revisaremos en el siguiente resumen. Inició 2019 con la noticia del asesinato de Diana Carolina en Ibarra y la violación de Marta en Quito, razones que motivaron a la población a realizar una de las marchas más grandes, titulada Vivas nos queremos. En febrero se cumplió un año de la aplicación de la ley contra la violencia a la mujer y la inflación fue de 0.47% respecto al 0.19% registrado en 2018. En este mismo mes se hizo el acercamiento con el Fondo Monetario Internacional. En marzo fueron las elecciones seccionales, que ubicaron a Jorge Yunda como alcalde de Quito y a Cintia Viteri en Guayaquil. En abril, el presidente Moreno retiró el asilo político a Julian Assange, lo que desembocó en su arresto en la Embajada de Ecuador en Londres. El país lamentó el fallecimiento del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Julio César Trujillo. Esto fue en mayo, pero también celebró el triunfo de Richard Carapaz en el Giro de Italia. En junio se aprobó el matrimonio civil igualitario tras un fallo de la Corte Constitucional y en julio el dictamen entró en vigencia, mientras que en agosto se dictó orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa por un caso de sobornos y Ecuador perdió 2-0 frente a México, quedando fuera de los Panamericanos. En septiembre, el país se unió al Convenio Internacional para proteger el Amazonas y la Asamblea negó la despenalización del aborto por casos de violación. Octubre fue uno de los meses que marcó los hitos más relevantes de 2019 con el paro nacional, tras la eliminación del decreto que eliminaba el subsidio a la gasolina diésel y el acuerdo con el FMI. 11 días de manifestación con más de 9 fallecidos lograron revertir la eliminación del subsidio y la creación de una mesa de diálogo para lograr acuerdos. He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos. El diálogo sigue y sigue con todos los sectores que tengan decisión y buena voluntad. En noviembre, Moreno renunció a su pensión vitalicia y entregó el nuevo proyecto de ley de simplificación tributaria para que en diciembre la Asamblea Nacional lo aprobara, resultado que felicitó el comité del FMI, anunciando el próximo desembolso. El año termina y aún quedan pendientes por culminar varios proyectos gubernamentales ofertados en campaña a puertas de un año electoral. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias.
Y salimos a las calles a conversar con la ciudadanía sobre el 2019 y lo que esperan para este nuevo año. Las críticas a la política y la situación laboral fueron las principales respuestas. Culmina el 2019 y salimos a las calles a conversar con los ciudadanos qué les ha dejado este año. Muchos de ellos aseguran que ha sido un año difícil, sobre todo en el ámbito laboral. Bueno, sin trabajo. Fue terrible, no se puede conseguir ya la edad que uno tiene. Primero que mejore económicamente, haya trabajo, pues estamos aquí informales, no hay trabajos. Entonces es lo que anhelamos, me imagino yo, todo el pueblo, ¿no? Otros cuestionan el quehacer y desempeño de los políticos, un aspecto que esperan mejore en el 2020. Mejoras en todo, en lo político, tanto el presidente, también el señor alcalde, que hagan por toda la ciudadanía, ¿no? Por todo, si es el señor presidente, pues a nivel de todo el Ecuador, que se ponga la mano en el pecho y que se ponga a trabajar. En el ámbito positivo, sin duda, agradecen la salud y la compañía de su familia. Esperan muchos años más compartir momentos lindos junto a los suyos. Agradecer que estoy con salud y estoy al lado de mi familia. Novedad, tranquila, lo importante con Dios y salud, que es lo más importante, ¿no? Tener salud para seguir viviendo y luchando. Con altos y bajos, así dicen, ha sido este 2019. Todos con el anhelo de que el 2020 sea un año diferente. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente, amigos, hoy en nuestro segmento de entrevistas junto al doctor Carlos Estarellas vía telefónica haremos un análisis respecto de lo que ha dejado este 2019 tanto en el ámbito nacional cuanto en lo internacional. Carlos Estarellas, doctor en jurisprudencia, director de protocolo del Honorable Cuerpo Consular de Guayaquil, académico de Derecho Internacional Público, experto en Derecho Internacional. Doctor, una muy buena tarde, bienvenido a TVL Noticias. Buenas tardes, es un gusto poder conversar con usted. Sí, lo anticipaba precisamente previo al inicio de esta entrevista. Usted tiene amplio conocimiento y experticia en lo que tiene que ver con la materia internacional. Sin embargo, me gustaría aprovechar los primeros minutos para hacer un breve balance de lo que deja en lo nacional, en los ámbitos económico, político y social, este 2019 en el Ecuador. Bueno, en el ámbito nacional existen serios problemas, especialmente lo que sucedió en octubre, que fue muy grave para el país y que espero yo no se vuelva a repetir en el 2020. ¿Qué lección, por ejemplo, nos deja este episodio para el país? Bueno, ese episodio nos deja, entre otras cosas, que un grupo minoritario no puede imponerle la agenda al Estado ecuatoriano. En la democracia todos deben de participar y por lo tanto no podemos permitir que un pequeño grupo quiera dirigir la agenda del Ecuador. Y la lección en este caso para el gobierno nacional, porque uno de los aspectos que se ha manifestado luego de lo ocurrido es que lo que detonó precisamente toda esta crisis fue aquel decreto expedido por el Ejecutivo. Sí, el gobierno nacional, desde mi punto de vista, debería en primer lugar llamar a colaborar a todos los ecuatorianos, porque lo importante es que el país pueda salir adelante. Yo creo que debió de haber hecho crisis de gabinete ahora en el mes de diciembre, como generalmente lo hacían antes los gobiernos en el Ecuador. Pienso que debió de haber previsto la situación que ocurrió en el mes de octubre. Y fundamentalmente creo que algo que es importante del gobierno es que salga adelante de la crisis económica que hay en el Ecuador. Eso es fundamental, es necesario, porque el jefe del Estado se lo puede comparar
con el capitán de un barco. Y es trascendente e importante que el barco termine en buen puerto. Correcto, doctor. En otros aspectos, en otras materias, justamente a manera de balance, ¿qué nos deja precisamente este año que ya culmina? Hablábamos y hacíamos referencia al tema económico, qué pasa con el tema social, qué pasa en lo político, que bueno, también lo hemos analizado a propósito de lo ocurrido en octubre. Mire, en general yo creo que es necesario que el gobierno nacional sea más ágil en las disposiciones que toma y que haga necesariamente reformas que beneficien al país. Es verdad que se ha avanzado en comparación con el gobierno anterior, pero también es verdad que hay muchas cosas importantes que se deben reformar en el Ecuador que el gobierno no las ha hecho. La aspiración es que el 2020 sea un año de esperanza para que el Ecuador pueda salir de la crisis que en este momento vive. Correcto, doctor. Y ya en el ámbito internacional, un poco para ir avanzando también en esta materia, hemos visto una serie de episodios en varios países en estos últimos meses, sobre lo cual ya hemos también tenido oportunidad de reflexionar en otros momentos en este espacio de entrevistas. ¿Qué mirada se hace respecto de lo ocurrido en la región, por ejemplo? Mire, América Latina parece que todavía no puede salir de una noche muy complicada. Hay problemas en muchos países latinoamericanos y bueno, ese deseo de esperanza que se da al Ecuador también va ampliado para toda América Latina. Hay en este momento en América Latina serios inconvenientes. Usted conoce el problema que hay en Chile, hubo el problema con Morales en Bolivia. En general, la región está complicada, en México existen problemas, entonces ojalá que América Latina salga adelante, como lo decía José Vasconcelos. Problemas que han tenido su origen ¿en dónde, doctor? Bueno, hay una serie de conflictos, cada uno tiene, cada su particularidad. País ha tenido problemas complicados. Ajá. Yo creo que mucho daño le ha hecho a América Latina estos gobiernos populistas llamados del socialismo del siglo XXI, que lo que han hecho es hacer una diferencia entre la población, el tejido social lo han movido. Sin embargo, doctor, si me permite, parecería, y así es como lo advierten algunos sectores, parecería que estarían regresando. Es el caso de lo que ocurre ahora mismo en Argentina, por ejemplo. Claro, Ecuador tendrá sus elecciones en 2021, también habrá que esperar a ver qué sucede. En política siempre hay lo que se llama el péndulo, ¿no verdad? Pero más allá de eso, no podemos permitir que en América Latina solo prime el populismo, porque eso no deja que salga adelante. Lo ideal sería que en América Latina los gobiernos se manejen con políticas de Estado, que eso les permite que haya un desarrollo en cada uno de estos estados, y más aún, algo que es trascendental, que es la unión de América Latina. Pero esa unión solo se puede dar a base de problemas comunes y no por una ideología determinada. Correcto, doctor. Y para finalizar un poco y a propósito de este balance que hacemos, ¿qué perspectivas tendríamos de cara al 2020? Mire, valdría la pena decir que en algo que sí ha avanzado el gobierno ha sido en el cambio en política exterior. Creo que fue muy positivo que se haya cambiado el ministro de Relaciones Exteriores y dentro de la Cancillería se han dado pasos muy significativos. Mire, uno de ellos fue que se le quitó el asilo al señor Assange, que desde mi punto de vista siempre estuvo mal concedido,
se volvió a reinstalar la academia diplomática en el Ecuador. Y más que nada se comenzó a dirigir la política exterior a base de los intereses nacionales y no de los intereses de una ideología determinada. Entonces, puede ser que el gobierno tenga varios errores, que de hecho los tiene, y muy grandes, pero en política exterior ha logrado cambiar, y es positivo decir cuando existe algo bueno, ¿no, verdad? Bien, esto en lo que tiene que ver con la lectura y perspectivas, en cierta medida, a lo que atañe al Ecuador. Ya en lo internacional, doctor, para finalizar. El mundo en general tiene problemas. Es una sociedad muy complicada, la sociedad internacional actual. Fíjese usted que uno de los países más importantes del mundo, que es los Estados Unidos, lo están llamando o se le está haciendo un juicio político al presidente. El denominado impeachment. Un impeachment. Básicamente porque lamentablemente parece que los jefes de Estado no entienden que el ser presidente de la República necesariamente es también oír a todos los sectores. Entonces, eso es importante, que haya tolerancia y que existan verdaderos estadistas. Parece que el populismo está llegando a todos los estados. Entonces, la aspiración, entre otras cosas, es que las Naciones Unidas sea reorganizada para que pueda ser más activa en favor de la comunidad internacional. Hay mucho por hacer y yo espero que en el 2020 se hagan todas las reformas necesarias y sea un año positivo, un año de esperanza, como hablan en la caja de Pandora, y abajo queda la esperanza para todos los estados. Lo que todos sin duda anhelamos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado en este espacio. Muy amable por la entrevista. Muy bien. Ha estado con nosotros el doctor Carlos Estarellas, experto en Derecho Internacional, compartiendo su visión a propósito de este balance oportuno al finalizar este 2019, tanto en lo nacional cuanto en lo internacional. Y en más noticias, amigos, las reformas al Código Orgánico Integral Penal fueron publicadas en el registro oficial. Los servidores judiciales tendrán que capacitarse en la nueva definición de delitos graves, como el agiotaje, la prisión preventiva, entre otros. Los 37 artículos que componen las reformas al Código Orgánico Integral Penal fueron publicados por el registro oficial. Su vigencia entrará 180 días después, de acuerdo al último inciso de las reformas aprobadas por el legislativo. El suplemento 107 fue publicado por el registro oficial. Entre las reformas están agiotaje y la penalización para el uso del suero líquido de leche, que se tiende a precautelar a los campesinos y pequeños productores que se ven afectados por las prácticas de ciertos sectores industriales que venden como lácteos productos de suero de leche. Se endurece la sanción a quien reclute a menores de edad, no solo en desarrollo de conflicto armado, y por parte no solo de Fuerzas Armadas, sino también de grupos armados. La reincidencia solo procederá cuando se trate de la misma infracción penal o se haya atentado contra el mismo bien jurídico protegido, en cuyo caso deberán coincidir los mismos elementos de dolo o culpa. El lapso de tiempo perentorio para la capacitación de los servidores judiciales será de 180 días. Ricardo Bravo, TVN Noticias. Las reformas laborales anunciadas por el gobierno no han llegado aún a la Asamblea Nacional. No obstante, el Frente Popular espera que la propuesta no afecte los derechos de los trabajadores. Tras las movilizaciones de octubre pasado, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, anunció que las reformas laborales llegarán a la Asamblea Nacional una vez que concluya el trámite del proyecto de ley económico urgente. El 17 de noviembre, la legislatura negó el proyecto de ley de crecimiento económico y en diciembre aprobó la iniciativa de progresividad tributaria. A pocos días de cerrar el 2019, las reformas laborales aún no llegan al Parlamento ecuatoriano.
Hace pocos días, la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Karina Arteaga, se reunió con una delegación de la Organización Internacional de Trabajo. Ahí delinearon una ruta en la asesoría de la OIT para el trámite de las reformas. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, revela que las centrales sindicales también se dieron cita con la delegación de la OIT. Vino una alta comisión a discutir con los trabajadores, con los empleadores y con el gobierno. El día viernes anterior había una reunión entre gobierno, empleadores y trabajadores. Según Erazo, estaba prevista una reunión de alto nivel entre el Ejecutivo, la Organización Internacional de Trabajo y las centrales sindicales para analizar el proyecto de reformas laborales. Pero en la cita no participó el ministro de Trabajo. Le mandaron al ministro de Trabajo a festejar Navidades con los sindicatos de amigos de ellos en Guayaquil y no estuvo presente en esta discusión que era con la Organización Internacional del Trabajo. Pero eso demuestra en los hechos que no hay una seriedad del gobierno para tratar estos problemas que son de mucha trascendencia, como es el tema del empleo. De ahí que esperan que los cambios en la legislación laboral no signifique un retroceso en los derechos de los trabajadores. Cuando a usted le llaman a trabajar a un contrato a prueba por 3 años, eso es precarización, pues. Cuando le dicen a usted que le van a dar un contrato y en el cual no va a tener derecho a organizarse, a contratación colectiva, eso se llama precariedad. La última reforma laboral en el país data del 2015. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y a continuación, amigos, recibimos a nuestro compañero César Buenolema con la interpretación al quichua. Ayukuna minga chihuaychi ñukunchi yami kaichishi kikipa wasimban chamukunchi mashi belki Sánchez achichishi huilla kuna huancaipica yarinchi. Situación Paola Pavón. Kasnakai pichincha marca tapusha Paola Pavón warmi ima mikunampunja ima ñapa ipak llancana wasiman chayamurka. Shinamika y Corte de Justicia de Pichincha hatun kama guase imami. Kasnakai wichkashka kausaku imamanta yuksichinapa yuyay paktarishka kunakan. Shinayati kai hatun wichkay imapika kayaji killakuna kasna yaktapi atirinaku itiyashka mantami kasna ñawinchina taripana imata ñawpawan apakunirkami. Shinayati kai yuksichik imapika Virgilio Hernández, Cristian González, runa ayukuna imapashmi wichkashka kausakushkamanta yuksishka kuna. Resumen legislativo 2019. Shinayatik mamayakta tandanaku yuku imapimi kai wata tokuriko gimakpika tauka yankaikuna tañaupakman apashkakan tukuymanta rikukpika chungapichka kamachikuna imatami rurashpa arinishkakuna. Shinayatik kai hatun kamachikuna imaka tauka yuyaykunatami llaktayukunaman yanapanga. Shinayatik imashina yakashna kai yankaikuna tañaupakman katichun rikunkanirkami. Shina kai yankaikuna imapipash kamachikuna rurana tamana arinishkakuna imapishmi rikurin kai hatun harkay imapimi kashna kai registro para violadores kamachi imatapish wakichishka kunakan nishpami risichishka kunam. Reformas COIF, kai Código Orgánico Integral Penal hatun kamachi mushuyachina kilka imatapishmi kashna kai mamayakta tandanaku yukupi arinirkakuna. Shinayati kai hatun kamachi imakanyami kai registro oficial hatun iñikfanga imapi yaktayuk manchayachishka kan. Shinayati kai pimi imashina yakashna kai kamaypi yanka runakuna ayukuna imapish yachashpa katinapakmi kasna kaipika ña rikuchishpa risichishpa churashka kan nishpami willachirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con más información, amigos. Este 26 de diciembre se cumplen 3 meses de la entrega de visas temporales por excepción por razones humanitarias a ciudadanos venezolanos dentro del proceso de regulación. Ecuador hasta la fecha ha otorgado 9.001 visas de este tipo.
9.000 visas temporales de excepción por razones humanitarias se han otorgado a ciudadanos venezolanos. Este proceso de regulación cumple 3 meses este 26 de diciembre y vence el 31 de marzo de 2020. Su objetivo es aplicar el decreto 826, firmado por el presidente de la República, Lenín Moreno, que establece dentro de sus artículos otorgar una amnistía migratoria para todos los ciudadanos venezolanos que no hayan violado las leyes del Ecuador. Implementar un proceso de regulación por motivos humanitarios mediante la organización de un censo de extranjeros, disponer que se desarrollen los mecanismos que viabilicen el acceso al proceso de regulación a ciudadanos y ciudadanas venezolanas, reconocer la validez de los documentos de viaje de los ciudadanos venezolanos y requerir a todo ciudadano venezolano la presentación de la visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias, la visa consular de turismo o cualquier otra visa prevista en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Durante este proceso se han reflejado 2 realidades. Por un lado, hay ciudadanos venezolanos quienes han alcanzado el visado. Sin embargo, están quienes no pudieron concretar este requisito de ingreso al país, como Grecia Jiménez, que cuenta la experiencia de su madre, que las fechas no alcanzaron para que pueda tener este tipo de visa. El decreto 826 dice que a partir del 25 de julio todo el extranjero que haya entrado acá tiene derecho a optar por la visa humanitaria, pero los que entraron hasta antes del 25 de agosto queda como población flotante. Es el caso de mi mamá. Mi mamá ingresó a este país antes del 25 de agosto y sí podía entrar, pero ahora no puede sacar la visa humanitaria y no sabemos qué hacer y tampoco dicen cómo sería el proceso de esos inmigrantes. Y entonces, ¿cuáles serían las alternativas para que los ciudadanos que no pudieron alcanzar al proceso? Grecia propone una opción. Yo pienso que una de las alternativas puede ser verificar quiénes son esas personas, quién es esa población que está acá sin papeles y ver un sistema de proceso que les pueda convenir a ellos. Según cifras de Cancillería, hasta el pasado 19 de diciembre, los consulados del Ecuador en Bogotá, Lima y Caracas han emitido 2.973 visas para ingresar al país. Ese número incluye visas de residencia temporal de excepción por razones humanitarias y otro tipo de visados por diversas categorías migratorias. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. México y Brasil son los países de América Latina que emiten el índice más alto de CO2 o dióxido de carbono a nivel mundial. A pesar de que Ecuador no está en la lista, el cambio climático afecta a todos los países del mundo. Es así que desde julio se registran los meses más calurosos con temperaturas por encima del promedio. En el siguiente reportaje le presentamos algunas recomendaciones para contrarrestar las consecuencias del daño ambiental. Según un estudio de Global Carbon Atlas, 15 países generan el índice más alto de dióxido de carbono, principal compuesto químico del daño ambiental. México y Brasil son los únicos países de América Latina, mientras que China encabeza la lista, seguido por Estados Unidos, India, Rusia, Japón y Alemania. Razones que han ocupado la agenda de los mandatarios de cerca de 200 naciones para firmar acuerdos en la lucha contra el cambio climático. Una de ellas fue la Cumbre sobre el Clima número 25, realizada este año en Madrid, registrada como la cumbre más larga de la historia, donde se resolvió cumplir con el Acuerdo de París, que implica que el número de temperatura no supere el 1.5 grados durante este siglo. A pesar de la firma de este acuerdo, el daño ambiental es un hecho y las consecuencias avanzan. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar y prevenir el cambio climático del planeta? A continuación les presento algunas recomendaciones para combatirlo desde casa. En primer lugar, el transporte. Use transporte alternativo como la bicicleta o caminar. La gasolina es el principal contaminante. Reducir, reutilizar y reciclar. Cada habitante en un núcleo urbano genera más de 450 kilos de basura al año. Con pequeños gestos cotidianos podemos hacer mucho por el planeta. El agua. No abuses del agua caliente y procura duchas rápidas. Los alimentos ecológicos también son una buena opción. Elige productos locales y de temporada para evitar gastos de transporte y que tengan químicos. La protección solar también es importante. Durante estos meses se registra el índice más alto de rayos solares. Usa protección solar para evitar daños en la piel.
Es responsabilidad de todos y todas aportar en la lucha contra el cambio climático. A partir de 2020 quedarán 10 años para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se propone como eje transversal el cuidado ambiental. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y ahora, amigos, vamos a cambiar totalmente de tema. La quema de los años viejos y los disfraces son algunas de las tradiciones que aún se conservan en nuestro país para despedir el año viejo. A continuación, les presentamos algunas opciones para justamente despedir este 2019. En nuestro país el fin de año se envuelve de tradiciones. Una de ellas es la quema de monigotes. En muchos lugares los elaboran durante todo el año de manera artesanal. Los personajes sin duda son los más destacados, ya sea en el ámbito político o también por las carteleras cinematográficas. En el barrio San Juan, en el centro de Quito, está ubicada la fábrica de los años viejos, un lugar especializado en la elaboración de monigotes para los más pequeñitos de la casa. Los personajes son los que están de moda en la televisión. Son los muñequitos que les gusta a los niños. Los niños se derriten por los Minions, por el Perry el ornitorrinco, les encanta el Pokémon, les encanta los Adventure. Entonces nuestro formato está encaminado solamente a los niños. Los papás le ven al guagua que se desespera por los muñecos y enseguida lo compran. Son livianos, ecológicos y hechos a base de papel. Son reciclados. A veces reciclamos cartón, son solo hechos de papel, no tienen ningún juego pirotécnico, ni clavos, ni nada. Es fácil de quemar, solo le hace una bolita, le enciende un fósforo y se quema. Otra de las tradiciones para despedirse del año son los disfraces, el convertirse en algún personaje para reír o también asustar. En el Palacio de la Careta sin duda podrá encontrar una infinidad de caretas, ya sea de papel o de caucho, y toda clase de accesorios para personificar su disfraz. Tenemos Star Wars, la Guerra de las Galaxias, tenemos zombies, los animales, lobos, gorilas, simios, diablos en caucho, todo esto en caucho. El complemento para un buen disfraz, las prótesis, las garras, pies, manos, bustos para las viudas. Tenemos antifaces, pelucas. Aquí podrá encontrar más de 300 modelos de caretas hechas a mano para despedir el 2019 y compartir un momento especial en familia. Yo escogí Chucky porque ya en los años anteriores he salido de otras. Ahora quiero asustar a toda mi familia y para divertirnos mucho más. Así que ya lo sabe, si piensa disfrazarse o adquirir un año viejo para los niños de la casa, no dude en visitar los lugares típicos de la capital y preferir producto ecuatoriano. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y a propósito de esta fecha y el uso de pirotecnia, les presentamos algunas recomendaciones para evitar percances. El Cuerpo de Bomberos de Quito explica los riesgos del mal uso de explosivos. ¿Sabe usted cuáles son los peligros que representa jugar con fuegos artificiales, en particular niños y adolescentes que manipulan estos elementos sin supervisión adulta? Desde el Cuerpo de Bomberos de Quito, Jorge Sánchez explica las consecuencias. Los más pequeños únicamente pueden causarnos quemaduras desde leves hasta graves, pero los más grandes pueden causarnos pérdida de un ojo, pérdida del oído, amputación de dedos, de manos y lesiones mucho más graves, ¿no? Entonces, ese es el principal problema con la pirotecnia. Nosotros como prevención siempre recomendamos, y la política actual de la institución, nosotros como bomberos decimos, no usemos pirotecnia. Pero además las recomendaciones para tomarlas en cuenta. No encienda los explosivos pirotécnicos en sus manos ni dentro de latas, botellas u otros envases. Nunca recoja los explosivos pirotécnicos que no detonaron. Cuando un explosivo pirotécnico no detona, jamás debe tocarlo aunque la mecha parezca apagada. Inutilícelo con abundante agua y manténgase alejado. Aunque los explosivos pirotécnicos estén apagados, nunca los guarde en los bolsillos ni dentro de su vivienda. No manipule los componentes de los explosivos pirotécnicos ni extraiga su contenido. Manténgase alejado de los explosivos pirotécnicos, ya que emanan gases tóxicos que pueden causar daños irreversibles en la salud. En un futuro se espera evitar que las conocidas camaretas, diablillos y todo tipo de material pirotécnico se use con moderación, porque a su vez afecta no solo a las personas sino también a las mascotas. La autoridad indicó que los animales sufren serios daños a su salud. Los veterinarios recomiendan, entre otras cosas, tener al animal cerca para tranquilizarlo. Si en todo caso busca refugio, no forzarlo, simplemente que lo vea, para que pueda sentir seguridad. La fauna urbana, las mascotas son mucho más sensibles
a esto. Y algunas de ellas sufren mucho estrés, pueden llegar a enfermarse, tener problemas del corazón, hay perritos que son más sensibles que otros. Los incendios se generan en su mayoría por la inadecuada manipulación de elementos nocivos y explosivos. A puertas del fin de año, la quema del monigote en sitios no adecuados también genera percances. Entre las recomendaciones constan colocar al año viejo sobre una base de metal no directamente a la calzada, además de no usar gasolina para prenderlo, al contrario, ya en el mercado ofrecen productos no dañinos para la salud ni el ambiente. Luego de ello, el llamado a apagarlo completamente. Definitivamente sobre el pavimento no debemos de hacerlo porque es un bien público que debemos cuidar y nos cuesta a todos. Siga estos consejos y evite accidentes. Usted puede comunicarse al EQ 911 y denunciar la venta ilegal de explosivos. Seamos parte de la solución y no del problema. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y estos reportajes son la antesala precisamente para dialogar en nuestro segmento de entrevistas sobre aquellas recomendaciones que debemos considerar para este fin de año. Nos acompaña Cristian Rivera. Cristian Rivera, comunicador social, especialista superior en gestión para la reducción de riesgos, docente universitario, exdirector del Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito, técnico de riesgos de la Universidad Central del Ecuador. Bueno, una precisión. Cristian y su mascota Lola hoy en TVL Noticias. Cristian, qué gusto. Belkis, gracias a toda esa gran audiencia de televisión legislativa. Mil gracias, gratitud a ustedes por permitirnos conversar sobre los cuidados de fin de año, mi estimada Belkis. Y bueno, arranquemos con el tema que atañe a las mascotas, aprovechando aquí la presencia de Lola, porque mucho énfasis se hace en la importancia de precautelar la salud, el bienestar de las mascotas en esta época de fin de año, cuando se hace mucho uso de la pirotecnia y demás. Sí, usualmente las mascotas resultan heridas, con quemaduras, se intoxican o por salir corriendo de los estruendos pueden ser atropellados. He traído algunos artefactos que parecen sencillos, inofensivos, pero por ejemplo el volcán. Este volcán cuando se enciende llama la atención de los animalitos, sea perritos o gatos. Se acercan, esto puede llegar a tener hasta 500 grados centígrados y les quema su trufa. Acá tenemos un buscapiés, estos buscapiés vuelan y puede impactarles en sus ojitos o en un ser humano. Es decir, todos estos artefactos... Los silbadores, tan peligrosos también, no solo para las mascotas, sino para el ser humano. Para los niños, los niños compran fácilmente y pueden mutilar sus manitos. Y los diablillos que a veces se pueden confundir con caramelos. ¿Y qué sucede? Estos diablillos pueden ser ingeridos accidentalmente, sobre todo por niños, lo que provoca una muerte dolorosa. Adicional, hay las evidencias de pacientes que han sobrevivido a esta intoxicación por fósforo blanco y esta intoxicación ha provocado enfermedades dolorosas y muy largas. Así que el tema de la pirotecnia es muy grave. ¿Las camaretas? En el caso de las camaretas, estas también pueden causar graves lesiones porque muchas veces esta mecha lenta parece que no está funcionando. Hay niños que se acercan a soplar y les explotan las manos y resultan con quemaduras en las manos y en la cara. Lo mismo pasa con las mascotas. Por eso es fundamental y nosotros hemos traído, debe estar todo perrito con su collarcito, con su identificación, el nombre y un número de teléfono, para que cuando haya estas explosiones, estas detonaciones, los perritos no se estresen, igual que los gatos. Hay personas que por espacio tienen hámster o canarios, ellos se mueren por infartos. Es que justamente ahí vale hacer esta precisión, no es solamente el efecto que produce la detonación como tal de estos artefactos que, como decías, puede impactar a los ojos, a la integridad en sí de los animales o de las personas, sino también el escándalo que suelen hacer estos artefactos que estresan en este caso a las mascotas. No solo a las mascotas, recordemos que en la casa también tenemos personas con discapacidad. Por ejemplo, una persona con autismo, una persona con convulsiones, con retardo mental, puede hacer que se estrese tanto que, por ejemplo, un niño autista empiece a golpearse contra las paredes, una persona con retardo mental caiga de su silla de ruedas, caiga de la cama. Es decir, la pirotecnia no se debe utilizar, inclusive muchas veces se habla que la pirotecnia fría, todo elemento que contiene pólvora es peligroso,
Por eso el 31 de diciembre nosotros solicitamos que no utilicen pirotecnia en los monigotes, no enciendan los monigotes, no salten sobre los monigotes, y aquí vendrán, qué aburrido ese señor Cristian Rivera, y ahora ¿y cómo festejamos si es un tema cultural? Pues fácil, se pueden hacer también monigotes con globos, ¿no es cierto? Es una versión de hacer monigotes, una figurita con globos, y cada integrante de la familia puede acercarse a ir pinchando un globo y haciendo cumplir su objetivo, yo qué sé, ¿verdad? O sea, hay opciones, sí, el tema cultural nos va a tomar años. Así es. Sin embargo, hay que ver que muchas personas del 31 o el 25 pasan en las salas de emergencia de un hospital y no en familia. Dices, el cambio cultural todavía va a tomar años. Justamente, a partir de la experiencia tuya en estos temas, yo quería consultar ¿cuánto se ha logrado hacer conciencia con el paso de los tiempos a propósito de estos temas? Porque cada año, cada diciembre es muy común, es muy normal precisamente hablar de la importancia de estas recomendaciones, de estos tips que la gente debe considerar, pero ¿cuánto se ha hecho conciencia? ¿Cuánto ha ido cambiando, si se quiere, esta práctica que es cultural? Yo les quiero decir que los medios de comunicación también reducen riesgos, y gracias a todos los medios de comunicación, a espacios como Televisión Legislativa, a ti, Belkis, en todos los medios de comunicación que has trabajado, nos han permitido difundir estos mensajes, y esto nos ha permitido reducir, podríamos decir que ha reducido la compra de estos implementos, tomando en cuenta que hasta ahorita no se ve mucho en la calle, pero el 31 esto desborda. Así porque es. Como ingresa de contrabando, la gente empieza a vender las lluvias de estrellas, los chispeadores, que a veces dicen que es inofensivo, hasta los globos. En la zona rural esos globos de los deseos a veces no se levantan, caen en casas antiguas y se producen incendios. Entonces, todo lo que sea pólvora o fuego, hay que tener cuidado, justamente porque lo que yo decía, ¿qué tal usted sale a ver sale a la misa o sale a hacer alguna diligencia y usted regresa y les encuentra a los bomberos, y no necesariamente visitándoles, sino apagando el fuego de su casa? Entonces es un tema que nosotros pensamos, los paramédicos, que se puede prevenir sin lugar a dudas. En el caso de las mascotas, como conversábamos hace un momento, lo bueno sería darles abracitos, porque se lancen estos pobres animales de la terraza por la cantidad de detonación. Abrazo, y ahora ya me quedaré toda la noche abrazado el perro. Entonces, no, pero al menos el momento de despedir el año. Se hacen abrazos artificiales. Y para eso vamos a hacer con una bufanda un vendaje en 8 que pasa por el pecho del perrito y pasa por el tórax. No sé si me pueden ayudar. Claro que sí. Acá atrás está aquí abajo para hacer muchas gracias, mi estimado compañero. Una breve demostración. Una breve demostración. Es una como bufanda azul. Como siempre, todo el equipo de televisión, acá está, aquí la tienes, está, de Televisión Legislativa, apoyándonos. Entonces, ¿qué hacemos? Un abrazo, ¿no es cierto?, artificial, un vendaje en 8 y ajustamos. ¿Esto les transmite que en cierta medida como seguridad, cercanía? Sí, se tranquilizan los perritos, ¿verdad? Y tenemos algo como que se les tiene, es un vendaje en 8, como que si estuvieran así. El caso de los gatos igual, pueden utilizar también una gatera, son una especie de transportines para gatos. Los canarios, tratar de taparlos, y los hámster, que son los que más mueren por infartos, pues se asustan tanto, sí, ¿no? Ellos hay que taparles. Entonces, miren, son recomendaciones muy básicas. En la cena de fin de año también, un caramelo nos puede hacer pegar un susto. El guagua está en media cena y se atraganta. Lo importante es mantener la calma, girar un poquito el pecho, el cuerpo, y darle fuertes golpes en la espalda al niño. En el caso de los adultos mayores, pues tienen que comer más despacito, y si se atragantan con un pedazo de carne. No, se han visto casos de personas que tienen estos problemas con granos de arroz. Yo he conocido casos de personas que han muerto por granos de arroz. Bueno, llegan a morir por el shock o por caídas. Un grano de arroz en realidad no obstruye toda la vía aérea, pero un pedazo de carne sí. Entonces ahí lo que se hace es la maniobra de Hemlich, que es tan sencilla, es entre el ombligo y el tórax en la mitad, en una línea recta en la mitad, con presiones hacia adentro y hacia arriba, muy fuerte, y crea eso una tos seca y hace que se expulse los artefactos. Y también a las viudas, vean, por Dios, hay tantas emergencias del 31 de diciembre, dejen pasar a las ambulancias, a los patrulleros, a las autobombas. Sabemos que es una tradición, pero a veces se ponen a bailar, ingresan a las cabinas. En realidad, cuando hay una sirena, una rotativa, se está yendo posiblemente a atender un parto, a atender a una persona herida, quemada. Hay algunas viudas también que se exponen en unos lugares rápidos. Yo recuerdo el año anterior, en la Interoceánica, un niño falleció. 12 de la noche, fue atropellado. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Y de igual manera, no quemen los daños viejos en media calle ni las estructuras, porque eso también obstaculiza el paso de los vehículos de emergencia, que el gran trabajo de los paramédicos, bomberos, policías, agentes de control, empieza a pasar a la medianoche. Importante tomar en cuenta entonces estas recomendaciones. Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado y también gracias a Lola. No, gracias a ustedes, estimada Belkis, que este 2020 sean así de chéveres, de inclusivos, de esos micrófonos ciudadanos, televisión legislativa. Estoy convencido que ha dado muchos pasos hacia adelante, porque en medio de una agenda tan complicada como es la política también nos apoyan con estos temas ciudadanos. Así que mi abrazo fraterno a ti y a todas esas personas que están detrás de cámaras, que son un gran equipo técnico y periodístico. Lo propio a ti y a tu familia. Gracias por haber estado con nosotros. La presencia de Cristian Rivera, experto en todos estos temas relativos a gestión de riesgos, a propósito de estas recomendaciones a considerar para este fin de año. Y seguimos con más noticias. Sin duda todos queremos iniciar el año nuevo con pie derecho, y para ello en nuestro país son muy conocidas las cábalas o rituales. Las 12 uvas, el baño de la suerte o el uso de ropa interior de ciertos colores son algunas de ellas. En el siguiente reportaje le contamos el significado de las cábalas para el año nuevo. Se acerca el año nuevo y sin duda todos anhelamos que con él lleguen buenas vibras y nuevas energías, y el deseo tan esperado que por diferentes situaciones no se cumplió en el año viejo. Es por ello que las tradicionales cábalas y famosos rituales no pueden faltar para recibir el 2020. ¿Es usted de los que se come 12 uvas a las 12 de la noche del 31 de diciembre? ¿O se baña en champán dulce para atraer la buena suerte? Lo he hecho, las 12 uvas. A las 12, sí. He escuchado mucho esto de las 7 hierbas, que es para de pronto las energías positivas, y aparte de eso, o sea, que nos vaya bien el nuevo año venidero, que sería el 2020. En los mercados de la capital ya está todo listo para recibir el año nuevo con pie derecho. Aquí encontrará elementos que quienes los distribuyen aseguran que sirven para atraer la buena suerte, el dinero y alejar la mala vibra. Primero hay para bañarse, para los baños, y hay las botellas de estas de champán, de mandarina, que buscan de manzana, cosa que le cogen el año dulce. También le ponen en las aguas, en las hierbas, en el agua que van a bañarse le ponen todo eso. Las de 7 esencias le ponen, la suerte rápida, todo le hacen un conjunto ahí para bañarse. El uso de ropa interior de ciertos colores, sobre todo rojo para el amor y amarillo para la buena suerte, también es otra de las cábalas muy usadas por los ecuatorianos. Es común en estas fechas encontrarnos con varios puestos de venta que ofrecen diversos modelos y a todo precio. Primer año que vamos a ponernos usar esta cábala. Yo un trabajo y para tener dinero. Sí, suerte. Según los entendidos, sea cual sea la cábala, la clave, dicen, es la fe y la devoción con la que se realice, sobre todo con la convicción de lo que usted desea para el 2020. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Huillay-kunawan kaychishikatinchi quichua shimipipas mashikuna, flujo migratorio venezolanos. Kay Venezuela llaqtamanta shayamushka ayllukuna ima mika ñukunchi llaqta ima pikaña shutirishpa kilkarishpa katikunkuna shinallati kashna kay kapakilla ishkichunka sukta punllakama imami kashna ña tawka ayllukuna kay pikaña imashina paykunapa kawsayta ñawpakman apankapak kilkarishkakunanakmi. Shinallati tukuymanta rikukpika kashna ñami iskun waranga shuk ayllukuna ima kashna kay punllakuna ima kakilkarishka paykunami kashna ista llaqtamanta shamushpa ñukunchi llaqtapi kawsayta kallarishkakuna. Venta monigote shinallati kay watata puchukana imapakmi kashna kay ñukunchik llaqtakuna imapika rukukuna imata rurashkata randishpa kallarishkakuna. Shinallati kay yuyaykuna kay kawsaykuna ima kawiñaymanta mishamushkakuna kanninmi shinami kashna astawan kay ayllukuna imaka chay watatukurin tuta imami kashna kay rukukuna imataka rupachinkuna.
Recomendaciones Cuerpo de Bomberos, Chinayatica, Quito Yacta Ima Pimica y Hatun, Chimbapura, Chapac Ronacona Imaka, Tauca Huillaicuna Tachayachin, Castahuata Tucurina Punyacuna Imapi. Paicuna Caninmi, Casna Kaitugia China Kuna Imata Ama Casta Caipicachuray Chichu. Kaikuna Ka Wakin Imapica Ñukunchi Cautaita Yakichin, Sinayati Wiwa Kuna Imata Pishmi Casna Anchata Manchachin, Paicuna Mancharishi Maspaka, Wayu Imaman Chaya Yoshan Minishpamin, Rixichishka Kuna. Sinayati Kai Hatun Charina Kuna Imapipas, Casna Yaki Kuna Ima Amatiachun, Casna Pacta Causaita Ñaupagma Apachun Nishpami, Huillachirka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y les contamos, amigos, que hasta este viernes 27 de diciembre atenderán al público los centros de revisión técnica vehicular y los de matriculación desde las 8 de la mañana hasta las 18:30. Esto según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito. A continuación, más detalles. Hasta este 27 de diciembre del 2019, los centros de revisión técnica vehicular y los de matriculación atenderán al público. Esto debido a que el Servicio de Rentas Internas cerrará el año fiscal y ya no se podrán pagar valores relacionados con impuestos vehiculares. La AMT atenderá al público desde las 7:30 hasta las 17:30. En Quito existen 6 centros para la revisión vehicular. Los Chillos en el kilómetro 5 de la autopista General Rumiñahui, Carapungo en la avenida Panamericana Norte y vía Marianitas, en San Isidro, en Los Guayabos 370 y Álamos, en La Florida, en la calle 1 del sector La Pulida, Guajaló, en la avenida Pedro Vicente Maldonado, Panamericana Sur, frente a Imesa, y Guamaní en la calle H, Leonidas Mata, barrio La Perla. En cuanto a la matriculación vehicular, atenderán este 27 de diciembre, desde las 8 horas hasta las 16:30. En el Parque Bicentenario en Avenida de la Prensa y calle Iturralde, y Quitumbe en la calle Pumapungo y Avenida Condorñán. En la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito constan los pasos a seguir para revisar su vehículo y evitarse multas. Consulte todos los valores a pagar y genere orden de pago. Cancele con la orden de pago los valores pendientes en cualquier entidad financiera. Genere una cita previa. Recuerde llevar los siguientes documentos: comprobante de pago y original de la matrícula. La revisión técnica vehicular es obligatoria para todos los vehículos que circulan en el Distrito Metropolitano de Quito. Los particulares deben aprobarla una vez al año. Deberán someterse a 2 revisiones técnicas al año los vehículos de uso intensivo de carga y los que presentan servicio público de transporte comercial y de pasajeros. Cabe señalar que la AMT habilitó la modalidad de pago online para cancelar valores correspondientes a revisión técnica vehicular. Hoy no circula, mal parqueados y las infracciones cometidas en el DMQ. Mariela Logroño, TVL Noticias. Atención, el próximo lunes 30 de diciembre, martes 31 y miércoles 1 de enero no regirá en la capital la medida de restricción vehicular Hoy no circula. Así lo informó la Agencia Metropolitana de Tránsito mediante un comunicado. Según el Cabildo capitalino, con la suspensión se busca facilitar la circulación en la ciudad. La MT de su lado señaló que los agentes de tránsito realizarán operativos en todo el distrito para garantizar la seguridad de la ciudadanía, así como también para verificar la correcta y ágil movilidad en la ciudad. Y de esta manera, amigos, concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado y desde ya anticipamos a ustedes todos nuestros mejores deseos para este nuevo año que inicia el 2020. Gracias por haber estado en la sintonía de los medios legislativos. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.